¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con una sensación de opresión en el pecho? Esa mezcla de dudas sobre el futuro, preocupación por las finanzas o simplemente la incertidumbre de si estás tomando las decisiones correctas en la vida. Todos hemos estado ahí. Pero ¿qué pensarías si te dijera que esa angustia, esa preocupación constante que la sociedad moderna ha normalizado, es en realidad el síntoma de una enfermedad intelectual? Y lo más provocador de todo, ¿qué tal si la cura no está en relajarse ni en ignorar los problemas, sino en algo tan aparentemente mundano como sentarse a estudiar? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a desempacar una idea que parece simple en la superficie, pero que tiene el poder de alterar literalmente la frecuencia en la que opera tu cerebro. Es una premisa fascinante para empezar, porque cuando escuchamos la palabra estudiar, la mente de casi todos viaja automáticamente al pasado. Pensamos en la escuela, en la memorización forzada, en exámenes aburridos. Lo vemos como una obligación de la infancia o la juventud, algo que dejamos atrás una vez que conseguimos un trabajo o un título. Pero la realidad es que el verdadero estudio, el que transforma vidas, ingresos y realidades, comienza exactamente cuando nadie te obliga a hacerlo. Es una herramienta de supervivencia y de expansión. Y me encanta que hayas mencionado la duda y la preocupación, porque son los grandes males de nuestra era. Entender cómo el acto de estudiar erradica esos males es, sin exagerar, la clave para desbloquear un potencial humano que la mayoría ni siquiera sospecha que tiene. Exactamente. Y para ilustrar esto, quiero traer a la mesa la historia de alguien que transformó por completo su paradigma. Imagina a un hombre de 26 años que jamás en toda su vida había leído un libro de principio a fin. Cero. Nada. En la cultura actual, donde se glorifica la sobreinformación, esto suena casi imposible. Pero este hombre finalmente toma un libro sobre cómo pensar y generar riqueza, y no solo lo lee, sino que lo convierte en su compañero de vida durante más de medio siglo. Más de 50 años leyendo el mismo texto, al punto de que las páginas se desprenden, la cubierta desaparece y tiene que mantenerlo unido con una banda elástica gigante. ¿Qué nos dice esto sobre la diferencia entre simplemente leer y verdaderamente estudiar? Nos dice todo sobre la diferencia entre consumir información y asimilar sabiduría. Hoy en día existe esta extraña competencia en redes sociales donde la gente se jacta de leer 100 libros al año. Es como si el conocimiento fuera comida rápida y el objetivo fuera devorar la mayor cantidad posible. Pero la historia de este hombre con su libro atado con una liga nos muestra algo mucho más profundo: la maestría. Cuando lees un libro durante 52 años, ya no estás leyendo las palabras en la página. Estás usando el libro como un espejo para leerte a ti mismo. Cada vez que él abría ese libro desgastado, el texto era el mismo, pero él era un hombre diferente. Tenía nuevas experiencias, nuevos fracasos, nuevos éxitos. Por lo tanto, el libro le revelaba secretos distintos. El consejo que recibió fue brillante. No importa si nunca terminas el libro, lo vital es que entiendas y apliques lo que estás leyendo. Eso es el estudio real. No es acumulación de datos, es el desarrollo de la comprensión. Me detengo en esa palabra, comprensión. Es un término que a menudo damos por sentado, y aquí es donde quiero conectar con lo que hablábamos al principio sobre la duda y la preocupación. Hay una perspectiva muy aguda que sugiere que la duda y la preocupación no son solo emociones pasajeras, sino verdaderas enfermedades psíquicas. Y la raíz de estas enfermedades es la ignorancia. Si trazamos el mapa mental, la ignorancia genera duda, la duda se convierte en preocupación, y la preocupación destruye nuestra calidad de vida. Entonces, ¿cómo actúa la comprensión como el antídoto absoluto contra esto? Para entenderlo, imaginemos que estás en una casa enorme, en medio de la nada, y de repente se corta la electricidad. Todo está en absoluta oscuridad. De pronto escuchas un ruido en la habitación de al lado. Inmediatamente la ignorancia de no saber qué produjo ese ruido genera una duda. ¿Será el viento o será un intruso? Esa duda, al mantenerse en tu mente, muta en preocupación e incluso en terror físico. Tu corazón se acelera. Ahora imagina que tienes una linterna. La enciendes,
caminas hacia la habitación y ves que fue simplemente una ventana mal cerrada que golpeó la pared. En el instante en que adquieres ese conocimiento, desarrollas comprensión. Y en el segundo en que aparece la comprensión, el miedo, la duda y la preocupación se desvanecen por completo. No puedes estar aterrorizado y comprensivo al mismo tiempo. Es neurológicamente imposible. Por eso, cuando nos enfrentamos a problemas financieros, crisis profesionales o bloqueos personales, el miedo surge porque ignoramos cómo resolverlos. El estudio constante es esa linterna. Es la única vía para encender la luz en las habitaciones oscuras de nuestra mente. Esa analogía de la casa a oscuras es brutalmente clara y me lleva a pensar que el estudio entonces no se limita a los libros. De hecho, hay un ejemplo fascinante sobre una mujer que se convirtió en la directora ejecutiva de una gran institución de desarrollo personal. Ella no llegó a la cima por tener un currículum tradicional perfecto, sino porque aplicó el estudio de una manera muy estratégica. Se dio cuenta de que si quería obtener los resultados que tenía su mentor, simplemente tenía que estudiar exactamente lo que él estudiaba. Investigó sus fuentes, analizó su forma de pensar y, al hacerlo, logró replicar e incluso expandir su éxito. Esto rompe el mito de que el éxito es suerte o talento innato, ¿verdad? Totalmente. Lo que esa mujer hizo fue aplicar ingeniería inversa al éxito. Es un enfoque casi científico. A menudo miramos a las personas que han alcanzado niveles extraordinarios de éxito y pensamos que tienen un don mágico, un toque de Midas inaccesible para el resto de los mortales. Pero ella entendió algo fundamental. El éxito deja rastros. Si tú asumes que la mente de una persona exitosa ha sido moldeada por la información que consume y estudia, entonces, al someter tu propia mente a esa misma información, comenzarás a producir patrones de pensamiento similares. Ella no intentó imitar la personalidad de su mentor. Ella fue a la raíz. Estudió el material que formó a su mentor. Al hacerlo, desarrolló su propia comprensión profunda. Y lo más hermoso de este proceso es que, como bien señalas, el estudio no es solo leer. Estudiar es observar detenidamente, es reflexionar, es cuestionar. Hoy en día, escuchar una conversación profunda, analizar un caso de éxito o incluso observar cómo reaccionas ante un fracaso es una forma activa de estudio. Y eso nos lleva a una conclusión que parece casi filosófica, pero que tiene bases muy prácticas. Si te dedicas a estudiar de esta manera profunda, ya sea un libro que se cae a pedazos o los patrones de éxito de alguien a quien admiras, eventualmente dejas de estudiar el objeto externo y comienzas a descubrir quién eres tú realmente. Te encuentras contigo mismo a un nivel muchísimo más profundo y te das cuenta de tu propio potencial. ¿Por qué crees que el acto de mirar hacia afuera, hacia el conocimiento, termina revelando tanto sobre nuestro mundo interior? Porque la mente humana funciona por contraste y resonancia. Cuando te expones a ideas grandes, a conceptos que desafían tu forma actual de vivir, esas ideas actúan como un catalizador. Es como arrojar una piedra en un lago tranquilo. Las ondas revelan la inmensidad del agua. Al estudiar conceptos sobre la riqueza, la resiliencia o el potencial humano, inevitablemente te preguntas, ¿por qué yo no estoy haciendo esto? ¿Qué creencia limitante me está frenando? El conocimiento externo ilumina las barreras internas, y ahí es cuando ocurre la verdadera magia. Descubres que no estabas roto ni eras incapaz, simplemente estabas operando con información incompleta. Te das cuenta de que tu potencial no es algo que tienes que salir a comprar o adquirir, sino algo que siempre estuvo ahí, esperando ser desencadenado por la chispa del entendimiento. Esa chispa del entendimiento tiene una manifestación física y literal en nuestro cerebro, y quiero que profundicemos en esto porque es la parte que más me vuela la cabeza. Hay una visión que describe al cerebro humano no solo como un órgano biológico, sino como una estación eléctrica de conmutación. La idea es que, con el simple acto de elegir un pensamiento, algo que hacemos a través del estudio consciente, podemos alterar nuestra frecuencia vibratoria. Esto suena a ciencia ficción, pero cada vez más disciplinas respaldan esta conexión entre el pensamiento, la energía y la realidad. ¿Cómo funciona exactamente esta estación eléctrica mental?
es una de las metáforas más precisas y revolucionarias que podemos usar. Pensemos en el cerebro como el router de Internet más avanzado del universo o como una estación de radio. Una estación de radio no crea la música, simplemente sintoniza una frecuencia específica que ya existe en el aire y la traduce en sonido. Nuestro cerebro hace algo similar. Todo en el universo, incluyendo nosotros mismos, está en un estado constante de vibración. Esto no es misticismo, es física cuántica básica. Nuestros pensamientos son impulsos eléctricos. Cuando tú eliges un pensamiento de duda, de escasez o de miedo, generalmente nacido de la ignorancia de la que hablábamos antes, estás sintonizando tu estación cerebral en una frecuencia baja. ¿Y qué pasa? Tu cuerpo reacciona a esa frecuencia. Te encoges, te estresas, tomas decisiones basadas en el miedo y atraes circunstancias que resuenan con esa misma energía. O sea que literalmente nos convertimos en un imán para aquello en lo que estamos sintonizados. Si mi estación mental está transmitiendo preocupación por el dinero, mi comportamiento y mis decisiones van a estar alineados con perder dinero o no ver las oportunidades para generarlo. Exactamente, estás ciego a las oportunidades porque no estás en la frecuencia donde esas oportunidades existen. Es como intentar escuchar música clásica sintonizando una emisora de rock pesado. Simplemente no va a suceder. Ahora, aquí es donde entra el poder monumental del estudio. Cuando tú te sientas a estudiar, cuando abres ese libro que te desafía o cuando analizas profundamente una idea nueva, estás forzando a tu cerebro a elegir pensamientos diferentes. Estás agarrando el dial de esa estación eléctrica y cambiándolo conscientemente. Al internalizar nuevos conocimientos, generas pensamientos de posibilidad, de abundancia, de estrategia. Tu frecuencia vibratoria cambia, tu postura física cambia, tu nivel de alerta ante las oportunidades del entorno se dispara. De repente empiezas a ver soluciones que siempre estuvieron ahí, pero que antes eran invisibles para ti porque estabas sintonizado en la frecuencia equivocada. Es fascinante porque nos devuelve el control absoluto, nos saca del papel de víctimas de las circunstancias y nos coloca en la silla del director. Si el cerebro es una estación de conmutación, entonces yo soy el operador. Y el manual de instrucciones para operar esa estación es el estudio. Me hace pensar en la inmensa responsabilidad que tenemos sobre lo que dejamos entrar en nuestra mente. Si pasamos horas consumiendo noticias trágicas, chismes o contenido superficial, estamos programando la estación para emitir estática y ruido. Pero si nos rodeamos de libros, de análisis, de ideas que nos obligan a crecer, incluso si tenemos que leer el mismo libro durante 50 años hasta que se le caigan las tapas, estamos afinando nuestro instrumento para captar la frecuencia del éxito. Esa es la responsabilidad más grande que tenemos como seres humanos, proteger y nutrir nuestra mente. Hay una cita antigua que dice, en todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. No dice adquiere dinero, ni fama, ni títulos, dice entendimiento, porque el entendimiento es la llave maestra que abre todas las demás puertas. Cuando entiendes cómo funciona tu mente, cuando entiendes por qué sientes miedo y cómo disiparlo con conocimiento, te vuelves imparable. El dinero, el éxito profesional, la calidad de vida y un entorno mejor son simplemente subproductos naturales, son los ecos de una mente que ha sido afinada a través del estudio constante. Ya no operas desde la desesperación, sino desde la certeza, y esa certeza es el regalo más grande que te da el comprometerte a ser un estudiante de por vida. ¿Qué viaje hemos dado hoy? Comenzamos hablando de un libro atado con una liga y terminamos descubriendo que nuestra mente es una estación eléctrica capaz de sintonizar con la realidad que deseamos crear. El mensaje es claro y contundente. La duda y la preocupación son opcionales. Son enfermedades que elegimos padecer cuando decidimos dejar de aprender. La cura está a nuestro alcance, en las páginas de un buen libro, en la observación de quienes ya han recorrido el camino, en la curiosidad inagotable por entender cómo funcionamos. Así es, el potencial fenomenal del que estamos dotados no tiene fecha de caducidad.
No importa si tienes 26 años y nunca has leído un libro, o si tienes 80 y crees que ya lo has visto todo. Siempre hay una nueva capa de comprensión esperando ser descubierta. El universo es demasiado vasto y nuestra mente demasiado poderosa como para conformarnos con la ignorancia. Totalmente. Nos quedamos con esta reflexión final para todos los que nos escuchan. En este preciso momento, tu cerebro está transmitiendo en una frecuencia específica. Los resultados que estás viendo en tu vida hoy son el eco de esa frecuencia. Si no te gusta la música que está sonando en tu realidad, la pregunta no es a quién culpar. La pregunta es, ¿qué vas a empezar a estudiar hoy para cambiar de sintonía? Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en la próxima sintonía.